Me imagino que salió. Yo le estoy compartiendo la pizarra. Bueno, hoy día, la clase de hoy, ya en esta cátedra 2 sobre evaluación de extremidades, tengo que escribirle el trabajo, una de las cosas, aparte de las que había dicho recién, tengo que escribir el trabajo práctico que van a tener 2 semanas para hacerlo, que es como un caso clínico, que van a tener que exponer después. Bueno, hoy día toca palpación y hoy día no vamos a entrar en el detalle de la palpación en el hombro, en el codo, en la muñeca, en la cadera, en la rodilla o en el tobillo, sino que solamente nos vamos a dedicar a hablar sobre la palpación desde un punto de vista general. Entonces, antes de hablar de lo que está en la presentación en el PowerPoint, quiero ir con una idea sobre algo que se llaman los pilares de la palpación. Y que para mí creo que es muy importante, nunca lo he podido como colocar en el PowerPoint. Yo creo que quizá hoy día voy a intentar describir la pizarra así bien para poder colocar esta idea que tiene mucha lógica y que hace la palpación algo más significativo que solamente tocar por tocar. ¿Ya? Entonces voy a pasar a la pizarra. Aumentaba el tamaño, se ve bien. Entonces, hay algo que se llaman los pilares de la palpación. Hay algo que se llama, no sé si se llamará así, pero yo lo conocí así. Los pilares de la palpación. Esto es como si tuviéramos en la 1, ¿no? Con una pizarra. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a pensar que hay 3 pilares. Lo vamos a arreglar un poquito para que queden más iguales. Hay 3 pilares. ¿Ya? Entonces, un pilar va a ser un pilar que es óseo. Todo lo que es hueso. Otro pilar va a ser, de la palpación, va a ser estructuras capsulares. Voy a escribir ahí mejor. Estructuras que son capsulares. Y también podrían ser ligamentosas. Y te vamos a colocar acá principalmente músculos. Podríamos hacer un cuarto pilar que podrían ser los nervios y los vasos sanguíneos, pero no me voy a dedicar a esto. No. O sí, lo podríamos colocar. O mejor vamos a ocupar al tiro los 3. Entonces, un óseo, el óseo lo vamos a agregar con los capsulares. Entonces, podría ser un óseo y articular. No se me olvida dónde va el acento en el óseo, dónde va en la O de inicio, ¿cierto? Es óseo, ¿así? Además lo vi con los acentos. Espero que sí. Óseo articular, un pilar, entonces. Voy a colocar óseo y articular. Este va a ser muscular. Y este va a ser básculo nervioso. Básculo nervioso, nervio y vaso sanguíneo. Entonces, ¿me pueden comentar algunas cosas ustedes que dentro de la historia de anamnesis y entrevista les diga a usted que el problema de la palpación va a ser más muscular, o óseo o básculo nervioso? Porque, por ejemplo, si le llega un paciente y dice, yo no muevo, ya claro, que la mano, por ejemplo, no muevo la mano. Obviamente no mover la mano puede ser algo articular, óseo, muscular o básculo nervioso, ahí entran los 3. Pero yo les voy a hacer un caso, por ejemplo, de algo básculo nervioso. Si alguien le dice, si un paciente llega y le dice que la mano está muy hinchada y como que se inflama y se desinflama y se hincha mucho, yo entiendo que eso es como un edema y el edema puede ser un problema vascular, más que muscular y óseo. O por ejemplo, si le llega un paciente y le dice, ¿sabe qué? Tengo pérdida de fuerza.
la pérdida de fuerza va a estar siempre más asociada en el pilar de lo muscular. O si alguien, por ejemplo, tiene movimiento a la movilización pasiva, pero no a la activa, tendrá algo más óseo articular que muscular. Intentemos de agrupar ideas que nos den así como indicios de por qué de que este pilar podría ser, o sea, como que deberíamos enfocarnos en esta palpación nomás, en la muscular, o en la vasculonerviosa, o en la óseo articular. Voy a partir acá con el muscular que lo dije recién. Entonces, por ejemplo, los músculos son principalmente los encargados de la fuerza muscular. Es decir, si a mí me llega un paciente y el paciente me comenta algo relacionado con fuerza, yo debería, obviamente, decir, esto es problema de músculo. Por sobre de la articulación, porque la fuerza nace más de los músculos que de la articulación. Recién decíamos que, por ejemplo, algo relacionado con lo vasculonervioso podría ser los edema. Que un paciente esté sufriendo de edema es un indicio de un problema vascular. Un paciente que me comenta, por ejemplo, cosas con parestesias, que son estos hormigueos, lo más probable es que sea nervioso. Si, por ejemplo, si hay hipertonía, también podría ser algo nervioso. Acá, por ejemplo, muscularmente está más relacionado con el trofismo. Si yo veo el trofismo alterado en la inspección, en la evaluación postural, yo me iré a tocar músculo. Acá, principalmente, si está disminuido el ROM pasivo. ¿Qué otra cosa? A ver, ustedes me van ayudando. A ver, algo que se le ocurra que usted diga, no, si el paciente me cuenta esto, yo evaluaría mal este pilar, este otro o este otro. ¿Entiende la idea, no? Yo eso primero preguntaría, ¿entiende la idea de que porque no puedo andar palpando todo, no puedo palpear todo lo óseo, no puedo palpear todo lo articulado, sino la evaluación va a durar como 3 días. Entonces yo tengo que decidir qué es lo que tengo que evaluar. Me voy a ir por un lado más óseo articular, más muscular, más vasculonervioso, porque al final de cuentas, la forma de evaluar cada uno va a ser distinta. Entonces yo tengo que empezar a decidir desde la anamnesis, desde los ítems anteriores, yo tengo que empezar a decidir por dónde me voy a ir. Este paciente tiene esguince, tiene desgarro, para ir creando un poco el diagnóstico. Entonces, ¿qué concepto, qué ideas me pueden ir un poco apuntando en esos pilares de la palpación? O de la evaluación, de hecho, también podría, más que esto, en verdad, más de la palpación son de la evaluación. ¿Alguna otra cosa que ustedes me pudieran comentar? Yo ahí ya le escribí alguna. Acá es el momento donde el alumno debería hasta equivocarse, debería hablar y equivocarse, pero hablar. El RON activo acá. Si se ve si hay un problema de RON activo, yo entiendo que es problema muscular. Profe, ¿el dolor en sí? Pero el dolor es que el dolor puede ser por los 3 tipos, por eso que no es muy buen indicador. Si yo tengo que poner el dolor, lo tengo que escribir en los 3. Entonces, algo que sea particular. Profe, la hipotonía y hipotonía muscular. La puse acá, la hipertonía y la hipotonía la puse como algo nervioso, es distinto del trofismo. El tono muscular, de hecho, si hay algún problema con el tono muscular, yo entiendo que es algo nervioso. El tono está relacionado con el cerebelo, entonces el tono muscular es algo nervioso. Profe, pero el trofismo sería algo muscular. Lo escucho. la rigidez podría ser. Ya, la rigidez, ¿a quién se lo damos? La rigidez. Si un paciente está rígido, ¿cuál sería el problema ahí? ¿De quién? ¿De qué pilar? Muscular. ¿Muscular? Si yo no puedo mover el brazo porque está rígido, ¿será? ¿Ah? Óseo articular. La rigidez es una disfunción relacionada con este pilar. Puede ser que sea del muscular, sí, todos se pueden compartir, pero la rigidez es algo característico de un problema óseo o articular. ¿Qué otra cosa se le ocurre? Algo que puedan, porque en verdad primera vez que hago esto tan ordenadito, pero es para que entiendan la idea. ¿Qué podríamos agregarle? A ver, por ejemplo, si tiene problemas de sensibilidad el paciente, ¿ustedes a qué le echarían la culpa? El paciente, yo puse ahí parestesia, pero esos son los hormigueos. Al nervioso, ¿cierto? Todo lo que sea como sensibilidad,
también yo lo asociaría acá con lo nervioso. Bueno, y si tiene alteración de los reflejos, ¿a quién le echarían la culpa? Al muscular. Nervioso podría ser, profe. Podría ser muscular como respuesta, pero si al fin y al cabo el paciente, el reflejo parte siempre desde lo sensitivo, así que la alteración de los reflejos sería algo más asociado también a lo nervioso, antes que lo muscular. Podría ser muscular como respuesta. El paciente siente que le golpeamos con el martillo de reflejo, pero la respuesta que hace es totalmente alterada, podría ser muscular, como la parte efectora de un reflejo, pero el reflejo siempre parte desde lo sensitivo y eso es nervioso. Si el paciente tuviera problemas de estabilidad, ¿a quién le echarían la culpa a ustedes? De estabilidad. El paciente es incapaz de mantenerse estable como de equilibrio, así, a esa estabilidad me refiero. A poder mantener una posición. Muscular. 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 Es un tema. Sí, la estabilidad principalmente está desde el punto de vista muscular. Y en parte óseo, pero obviamente más muscular. Y si es igual depende del tono, ¿no sería también vascular nervioso? ¿Cómo? No te escuché bien. Si la estabilidad igual depende del tono muscular, ahí igual no podría ser como algo con vascular nervioso. Sí, de hecho, como el control de la estabilidad viene de lo nervioso, igual podría venir de ahí, pero nosotros estamos en un contexto de pacientes traumatológicos, no de pacientes neurológicos. Entonces, si a ti te llega un paciente con problemas de estabilidad, pérdida de propiocepción, tú al final de cuentas, ¿quién es el que está ahí alterado en esa estabilidad del aparato locomotor desde un punto de vista traumatológico? Es más el pilar muscular. Podría ser nervioso, si de hecho tú acá no llega a la respuesta, tendrías que pensar que la alteración de la estabilidad podría ser nerviosa, y de hecho el problema de la estabilidad también podría ser osteoarticular, pero es más representativo. Yo acá quiero que entiendan, todos pueden venir de los otros lados, pero acá lo más representativo de la estabilidad, desde el punto de vista del aparato locomotor y desde una mirada traumatológica ortopédica, es muscular. Son 1000 veces muscular que por sobre nervioso y articular, en el paciente que es traumatológico. Si no es así, si a usted no le convence, entonces ustedes deberían pensar que el paciente puede tener un problema en las otras dos, y las otras dos deben ser abordadas de distinta manera. Pero está bien, también podría ser nervioso, estimado, pero más acá, yo creo que es más característico de aquí. El Enfield, por ejemplo, si alguien tiene una alteración del Enfield, así como que vamos a mover de manera pasiva y la sensación del final del rango es rara. ¿A qué le echarían la culpa? ¿A lo óseo, a lo articular, a lo muscular o a lo nervioso? El Enfield es el último rango de movimiento que cuando uno hace una movilización pasiva. Si usted mueve el hombro, es como lo que siente al final del rango. Y si eso está alterado, ¿a qué le echarían la culpa? ¿A lo óseo, articular, muscular o nervioso? Estoy entre el muscular y el óseo. Como es un movimiento pasivo, al final el Enfield es un movimiento pasivo, igual estaría acá, el óseo articular. Podría ser muscular, porque hay Enfield musculares, pero principalmente sería acá, estaría en el óseo articular. Y por ejemplo, la flexibilidad así como de tocarse la punta de los pies, como de elongación, ¿dónde la colocarían si un paciente tiene problemas? Articular, muscular. Muscular, porque los músculos son los que dan la elasticidad, entonces, por ejemplo, la elasticidad la pondríamos acá. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? ¿Por qué para mí es tan importante este tema de los pilares de la evaluación? Porque según más o menos lo que cuenta el paciente, en la historia de la anamnesis y entrevista, y lo que usted también recolectó de la evaluación postural hasta este punto, porque ya al paciente ya le evaluamos el dolor, al paciente ya lo escuchamos, al paciente ya lo vimos, así hicimos la inspección global y local, entonces ya nosotros tenemos que empezar a decir, oye, este problema será osteoarticular. Por ejemplo, y si estos pilares óseo, articular, muscular y nervioso lo transformáramos en un ejemplo de patología. Dígame una patología que es exclusivamente ósea. ¿Cuál colocaríamos acá? ¿Cuál escribiríamos? Una patología. ¿Fractura? La más típica, ¿cierto? La fractura. Una patología característica que sea de tipo articular. La más característica que hay.
Cuando nos doblamos el pie. ¿Cómo se llama cuando nos doblamos el pie? Aquí. Un E15, ¿cierto? Acá podría ser un E15, como ejemplo de ese pilar. Un problema muscular así, netamente muscular. Un desgarro. Un desgarro. ¿Ya? Vascular nosotros no lo vemos mucho, pero hay que tenerlo en cuenta, hay que estudiar sobre vascular. Yo sé poco, en verdad, sobre las cosas vasculares, porque eso es súper especializado, pero un problema nervioso asociado a esto, una patología ortopédica que tenga que ver con este tema, ¿alguna que se acuerden? Hay varias. Columna lumbar. Accidente cerebrovascular. Ya, pero es que esa es una patología neurológica. Una que sea neurológica, pero desde el punto de vista traumatológico. La parálisis cerebral estaría bien, pero es una patología neurológica, ¿no? Una traumatológica, pero que está asociado a este pilar vasculonervioso. Hay una que es de la columna lumbar y hay una que es de la mano, que es retípica de la mano. No, es que La hernia. Una hernia. Profe. Hernia, ¿ya? ¿Y qué otra? Una de extremidad superior. Una hernia está bien. Pero Tendinitis. Pero la tendinitis sería muscular. Acá una tendinitis es muscular. Otra, una que da en el nervio mediano, en la muñeca. Síndrome del túnel carpiano, ¿no? Síndrome del túnel carpiano, ¿ya? Esas, y por ejemplo, podría ser, no sé, un opérculo torácico. Podría ser... ¿Estos son más por compresión o no, profe? Todas estas patologías, de hecho, son principalmente de tipo compresiva. Sí. Entonces, yo quiero que lo vean así. El paciente no llega y les dice, oye, yo tengo una fractura y tengo un E15, porque ellos no saben, a menos que vengan diagnosticados por un médico, ellos no saben si tienen fractura, E15, desgarro, tendinitis, una hernia, un síndrome de túnel carpiano o un opérculo torácico. Ellos no saben. No saben el diagnóstico, y ustedes tampoco. De hecho, si el paciente no viene diagnosticado médicamente, usted no sabe tampoco el diagnóstico. Estas palabras que están acá son supuestos, ¿ya? No existen en verdad, son supuestos. Un supuesto diagnóstico, es lo que usted piensa. Pero si usted piensa en estas patologías que escribimos acá, una fractura no tiene nada, o sea, a menos que haya afectado el músculo, obviamente que va a tener con el músculo, pero una fractura que es de hueso y que afectó solamente a sería un pilar óseo, y principalmente los pacientes que tengan fractura y que tengan dañado este pilar óseo, lo más probable es que los síntomas van a ir por esta línea. Disminución del rango pasivo de movimiento, rigidez articular, muy matutina, el énfil alterado. Principalmente, por ejemplo, otra cosa que se me ocurre, estos pacientes tienen dificultad con la descarga de peso, tienen disminuido la descarga de peso. En disminución de descarga de peso. Como gravedad, o sea, ellos no cargan la extremidad completa. Y eso le pasa a los que están esguinzados, que van a estar con las mismas sensaciones. Tanto si un paciente llega con un problema muscular, como un desgarro, una tendinitis, una tendinopatía, una distensión, los típicos problemas musculares, ¿cómo se llama? Un punto gatillo, quizás. Los pacientes tienen problemas de fuerza muscular. El músculo, si llevan crónico con el problema, puede haber problema en el trofismo. Hay pérdida del rango activo, porque al final porque el músculo es el que está dañado, entonces se ve muy claro el daño activo del ROM. Hay problemas en la estabilidad, principalmente cuando es extremidad inferior. Paciente con daño muscular en la extremidad inferior pierde la estabilidad inmediatamente. Acá también, en el óseo articular también, pero el muscular siempre es el más importante desde el punto de vista de la estabilidad. Y la elasticidad también va a estar asociada, puede estar asociado al óseo articular, pero está asociado netamente al muscular también. Y si un paciente, por ejemplo, llega con un problema vasculonervioso como una hernia, un síndrome del túnel carpiano, que son patologías compresivas de los paquetes vasculos nerviosos, los pacientes siempre van a tener como esta característica de edema, de parestesia, de problemas en el tono muscular, entendiendo que el trofismo y el tono son distintos. Este es el estado de contracción y este es el estado de la cantidad de masa celular que hay en el músculo. Problemas de la sensibilidad y también podrían darse problemas de los reflejos. Entonces, según lo que cuenta el paciente, usted tiene que decidirse qué es lo que va a palpar. Porque si a mí me llega un paciente con una historia de fractura o de esguince,
Yo no tengo para qué tocar bueno, puedo tocar los nervios, pero no es lo más importante. Lo que yo tengo que tocar son cosas óseas, reparos óseos, ligamentos, esas cosas voy a tener que ir a palpar. Y si el paciente tiene un problema muscular, te voy a tocar músculo. Eso va a ser mucho más importante. Claro, quizás si es una tendinitis hay que tocar algunos reparos óseos, pero si es un desgarro, voy a ir a tocar músculo, a ver dónde le duele ahí en los vientres musculares. ¿Cuál de los vientres musculares le duele para poder saber dónde es el desgarro? Y si el problema es nervioso o básculo nervioso, tendré que ir a palpar cosas asociadas a vasos, a nervios, para poder un poco... Porque recuerden que la palpación, lo que nosotros buscamos en la palpación es reproducir los síntomas del paciente, es decir, en la medida que toquemos, el paciente sienta lo que él siente en la casa, entonces hay que tener, no podemos palpar todo, tenemos que palpar de manera específica, y esta es una forma de pensarlo, así. No lo habían escuchado, esto en verdad yo una vez se lo escuché a un profe y lo encontré que era una idea muy buena y al final la enseño porque me parece que es correcta. No podemos andar palpando todo, tenemos que pensar qué es lo que vamos a palpar. ¿Qué dicen? ¿Les parece lógico o no les parece lógico? ¿Lo habían escuchado o no lo habían escuchado? ¿Qué me pueden comentar ustedes? Si no les calza, díganmelo, porque esto no sale en un libro, esto es un poco, es una idea de alguien y que yo la comparto. ¿Se entiende la idea de lo que quiero exponerle? Sí, profe, sí se entiende. Y es lógico igual porque si me va a llegar un paciente con una fractura, no va a ser necesario que lo palpe entero, si quizás va a ser una fractura en específica. Sí, nosotros al final de cuentas tenemos que ser eficientes en la evaluación también, no podemos estar pensando todo, no podemos pensar que el paciente tiene todas las patologías, tenemos que, de esta mucha información que tiene el paciente, tenemos que ir reduciendo la información y ir corroborándola para poder llegar al diagnóstico kinésico y llegar principalmente a identificar cuáles son las disfunciones, porque recuerden que patologías que son muy distintas pueden tener la misma disfunción y se tratan de la misma forma. El dolor, por eso que el dolor no puede estar acá, porque un paciente que tiene un problema óseo, muscular o básculo nervioso, en los tres puede haber dolor, y el dolor no es significativo de ninguno. El dolor, una persona puede estar fracturada y puede estar dolorosa, y un paciente puede tener síndrome del túnel carpiano y puede estar doloroso, así que el dolor no es algo característico de ninguno de estos pilares. Y la inflamación tampoco, los tres pueden estar inflamados. Un edema es distinto, porque un edema es como una retención de líquido, así es como, tiene otras características el edema en comparación con una inflamación. Pero la inflamación, el dolor, el aumento de la temperatura, yo no lo colocaría en ninguno porque es transversal para las tres. Profesor, pero si tiene una fractura, igual se podría ver lo muscular, ¿o no? O sea, obviamente si la fractura generó un daño en los músculos, obviamente también hay que ver lo muscular, pero yo me quiero un poco, yo acá lo que no es absoluto, esto no es absoluto, pero es una guía para poder en el fondo poder ser eficiente en la palpación y no andar palpando todo por palparlo. Es como, o sea, un poco saber, como saber por qué vamos a palpar eso y qué es lo que estamos buscando al palpar eso. Es como palpar con un objetivo detrás. Y es obvio, pues si me llega un paciente, por ejemplo, con una fractura que fue expuesta y dañó, no sé, por ejemplo, se fracturó la tibia del paciente hacia posterior y con la fractura se cortó el tendón de Aquiles, el problema está en los dos pilares, tanto óseo como muscular. Entonces, por eso digo, no es algo exclusivo, pero es un plano de referencia, es un punto de referencia para poder, en el fondo, es un mapa que me permita a mí llegar a algunas ideas y conclusiones, porque el razonamiento clínico, bueno, hay ciertas cosas que yo les puedo ir comentando sobre el razonamiento clínico, pero el razonamiento clínico se forma en la medida que ustedes tengan estos tips y en la medida que ustedes utilicen estos tips con sus pacientes, porque el razonamiento clínico, al fin y al cabo, lo van a ver y lo van a probar cuando estén con sus primeros pacientes, mientras tanto ahora se transforma en pura teoría nomás. Pero la idea es tener un mapa, saber cómo voy a manejar, cuando yo tenga la primera reunión con un paciente, vea mi primer paciente, ir mejorando mi evaluación. Pues la idea de acá un poco es que a la medida que sepan que yo les comparta esta idea, y ustedes ya han visto gente, que ojalá que la próxima evaluación de la persona sea mucho mejor, que siempre la evaluación del segundo paciente, del tercero, del cuarto, sea mucho mejor que el primero. Que después ustedes digan, oye, antes evaluaba como las pelotas y ahora evalúo mucho mejor. Esa es la idea. Y al final estos son como mapas de ayuda para un poco saber cómo hay que hacerlo. Así que a mí me parece esto que es una como dice la Anaís, tiene lógica, no es absoluto, como les digo, no es la verdad, pero sí ayuda un poco ahí a generar ese razonamiento clínico.
Bueno, con eso parto, con esta pizarra, porque no está en el Power eso, o está, pero yo lo hablaba la primera vez que lo pasaba en la pizarra. Entonces, la palpación es una de las técnicas de evaluación que los kinesiólogos usan durante el examen físico para poder detectar ciertas características del cuerpo. La técnica es usar el sentido del tacto para evaluar las partes del cuerpo, y el acto no solamente proporciona el tacto, sino que además permite definir la forma, el tamaño, la temperatura, la consistencia, la superficie, la humedad, la sensibilidad y la movilidad de los tejidos. Yo puedo mover los tejidos cuando estoy palpando y saber si están rígidos o sueltos. Entonces, la palpación, hay otra cosa, que la palpación se divide de cuatro formas. Yo quizá esto les va a sonar extraño, pero la palpación se clasifica en cuatro. Hay una palpación por condición, hay una palpación por posición, hay una palpación para movilidad, es decir, yo palpo pero a la vez muevo, y hay una palpación de puntos sensibles. De hecho, esto está de Wikipedia ahí, hay otra cosa ahí, palpación, tipos de palpación, ahí está en inglés la página. ¿Cuál es el problema de la palpación? Que es bien difícil enseñar a palpar. En verdad, enseñar a palpar es difícil porque nadie puede asegurar que realmente está tocando lo que está sintiendo, porque es muy subjetivo. Y como es muy privado con los pacientes, es difícil demostrar en el público, es difícil enseñar y además es difícil demostrar. No puede ser, por ejemplo, que dos personas estén tocando el mismo punto. Eso no está bien, entonces, al mismo tiempo. Entonces, la palpación en sí es difícil de enseñar. Y en verdad necesita validarse y mejorar sus modelos de cómo enseñar a palpar. Hay varias formas de poder enseñar a palpar, pero principalmente, por ejemplo, tocando una moneda tocar una moneda y saber si está el sello o la cara de la moneda, colocando un papel encima. Entonces, tú mejoras tu sensibilidad en los dedos, en los pulpejos de los dedos, teniendo ese tipo de juegos. Y hay muchos trabajos de investigación que han demostrado que existe una gran confiabilidad intraexaminador, es decir, lo que yo palpo en las personas es bastante correcto, pero cuando tenemos que comparar cómo palpa un kinesiólogo con el otro, ahí las cosas no están muy bien. Es decir, hay una gran confiabilidad intraexaminador, es decir, si yo te pongo 3 pacientes, te digo, palpa el malleolo lateral, tú lo vas a hacer muy bien, pero si ahora yo les coloco un solo paciente y le digo, toquen a 3 kinesiólogos, les digo, a ver, toquen el malleolo lateral, no todos van a tocar la misma zona. Entonces, existe una gran confiabilidad intraexaminador, pero se debe mejorar la interexaminador. Como para buscar un estudio sobre eso. Bueno, la palpación por condición es aquella palpación de la estructura con las condiciones propias de la enfermedad. Es decir, por ejemplo, si uno se guinza un tobillo, lo característico del tobillo es que se va a inflamar, se va a colocar un edema, va a ser un hematoma, y va a aumentar la temperatura, que son las propiedades propias de un proceso inflamatorio y doloroso. Entonces, la palpación por condición es tocar aquellas características propias del daño. Por ejemplo, en el caso de una fractura, palpar si hay una deformación. Entonces, principalmente acá lo que se ve en un esguince de tobillo sería la condición de inflamación, el edema del esguince de tobillo, podría ser un ejemplo. La palpación por posición es una palpación donde uno palpa y toca y utiliza los puntos de referencia anatómicos para saber si una extremidad es más larga que la otra. Por ejemplo, en el caso de las extremidades, particularmente las extremidades inferiores, uno utiliza los trocantes mayor, los cóndilos femorales y los malleolos para poder definir si una pierna es más larga que la otra. Uno toca y según lo que siente, define si la pierna está larga o corta. O por ejemplo, si hay anteversión o retroversión pélvica. Entonces, la palpación por movilidad es palpar, pero mover la articulación y ver cómo está la cosa y cómo está el grado de movimiento de la articulación. Entonces, la graduación existe esa palabra, aquí lo tengo. Sí, no está bien, gradación, así se escribe. Bueno, la gradación de una palpación por movilidad hay varias escalas. Bueno, hay una escala que se llama la escala de Paris, que Paris era como el famoso terapeuta manual que hizo un poco todo esto. Y ella establece una escala de 0 a 6, donde 0 es la anquilosis, es decir, la articulación totalmente restringida, 3 sería el grado normal y 6 sería un grado de inestable. Entonces, Paris además propone qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, en el grado 4 es un leve aumento, es una hipermovilidad que no tiene importancia, es como el paciente que es un poco hipermóvil, pero un grado 5 significa que la articulación está hipermóvil, como por ejemplo en el caso de un esguince. Entonces hay que hacer actividades que propone como tratamiento que hay que hacer actividades estabilizadoras.
En tanto, una articulación inestable, por ejemplo, una luxada, esa ya tiene que ser intervenida quirúrgicamente, necesita una cirugía. Y hacia la hipomovilidad, claro, 2 sería una restricción leve, que es una hipomovilidad, y con elongar y manipular es movilizar la articulación, se soluciona. Y el 1 sería una restricción importante, también es hipomóvil, pero ahí habría que elongar de manera progresiva. Bueno, hay una palpación de punto sensible, que es una palpación que principalmente va acompañada de una provocación mecánica por la compresión de la zona dañada, es decir, yo busco reproducir el dolor del paciente, el estrés mecánico va a causar un dolor. De hecho, hay máquinas que también intentan si ustedes tuvieron clase con Mauricio Barro, Mauricio siempre tenía una pistolita que era como para pegarle a la vértebra, y ahí hay una herramienta también que se llama algógeno, que mide cuánta presión hace, y ese grado de presión te sirve un poco para relacionarlo con el EVA. Bueno, la palpación de punto sensible, acá lo que uno busca es evaluar la integridad física del tejido, que se evalúa en base a la calidad y cantidad de resistencia tisular. ¿Cuánta fuerza yo le coloco a la palpación? Hago la comparación un poco con la sensación dolorosa que tengo. Entonces, las estrategias de provocación dependen de que la inervación sea normal. Nunca se debe evaluar la palpación de punto sensible cuando el paciente tiene alguna denervación, daño neural o tejido no inervado, porque no tiene sentido. Es decir, ¿para qué vamos a evaluar el dolor a través de la provocación si el paciente tiene la sensibilidad alterada? Así que eso nunca se hace. Es como evaluar la fuerza en un paciente neurológico. La fuerza en los pacientes neurológicos no se evalúa porque se entiende que está dañada la sensibilidad y por lo tanto la fuerza igual. La forma de evaluar, por eso que en neuro se evalúan más posiciones y posturas que el gesto motriz de alguna fuerza. Así que cuando uno palpa estos puntos sensibles, estos puntos dolorosos del paciente, sí hay que tener ojo, porque no vaya a ser que usted toque y el paciente queda más dolorido, más doloroso de lo que él llegó. Entonces hay que tener cuidado con generar un circuito de retroalimentación positiva, y que puede de hecho generar una aferencia negativa en la sensación del paciente. Y bueno, eso sería como los tipos de palpaciones. Y después, las palpaciones también pueden ser vistas como qué tipo de tejido yo palpo. Y ahí está metido el tema de los pilares. Voy a hacer una diapositiva de los pilares cuando les suba esto. Entonces, los tejidos que yo puedo palpar son el tejido óseo y el ligamentoso, que estarían en un mismo pilar. Después estaría el tejido muscular, que principalmente lo que evaluamos ahí, o sea, que lo que evaluamos en la palpación es el tono, la presencia de espasmo o fibrositis, o la presencia de depósitos musculares. Depósitos musculares como cuando los músculos tienen así como desecho, ¿ya? Principalmente queda ácido láctico. Entonces, vamos a colocar cerré el canvas, pero antes de que me olvide, vamos a colocar los espasmos en el pilar muscular. Sería característico. Después voy a diseñar ahí en los pilares antes de entrar a esa diapositiva. Pero aquí vamos a colocar espasmo. El espasmo sería característico de algo muscular. ¿Cuál podría ser nervioso? Y depósitos musculares también. Característico de acá. Acá también, una de las cosas del básculo nervioso que puede ocurrir es que hay cianosis. Las zonas se ponen de color azul cuando está llegando oxígeno. Entonces, el tejido muscular se evalúa el tono, los espasmos, la presencia de fibrositis, que es un dolor del muscular, depósito muscular, el tejido nervioso, principalmente la compresión sobre los territorios en el valle vascularizado. También se evalúa la piel a través del aumento o disminución de temperatura, el grado de humedad, la cicatriz. Si hay una cicatriz, hay que evaluar la cicatriz, y además hay que hacer un test que se llama el scratch test, que tiene que ver con la elasticidad de la piel. En un tejido que está inflamado, la piel no es elástica, entonces evaluar la piel sirve mucho para saber el estado de inflamación de un tejido. Y después se puede también evaluar el tejido subcutáneo, que es principalmente como la fascia, y ahí principalmente se puede evaluar la presencia o no de algún edema. Entonces, palpación del tejido óseo. Bueno, la palpación siempre va a ser compresiva sobre los reparos óseos superficiales y puede estar o no relacionado con alguna estructura muscular, como el caso de una tendinitis, porque, por ejemplo, la tendinitis de la musculatura del antebrazo, flexora y extensora de mano y dedo, tiene un dolor súper puntual en lo que es el epicóndilo medial y lateral del húmero. Entonces, al final yo no estoy palpando el tejido óseo por buscar una fractura, sino que
para poder entender si hay un origen de una tendinitis. ¿Ya? Así que la palpación de tejido óseo no es exclusiva solamente del óseo, sino que también se puede usar para un pilar muscular cuando queremos principalmente buscar el origen de una tendinitis. Entonces, por ejemplo, la epicondilitis, la epitrocleitis y la epicondilalgia tienen un signo característico de dolor a la palpación del epicóndilo medial y lateral del húmero, sitio de origen de los músculos flexores y extensores. Bueno, palpación de los ligamentos. La palpación sobre los ligamentos debe ser compresiva y deben estar un poco relacionados con que el ligamento está dañado, herido, o está llevando a cabo un proceso de cicatrización. Así debe ser el pensamiento cuando yo voy a tocar un ligamento que está guinzado, que está dañado, que está herido, que tiene un proceso de cicatrización, que perdió elasticidad, que está más rígido, etc. Otro objetivo de la palpación es poder cuantificar el alcance del proceso inflamatorio, es decir, hasta dónde llega la inflamación, hasta dónde yo toque le duele al paciente, porque a veces a los pacientes les duele en un punto específico mucho, pero además el dolor cubre un área. Entonces yo puedo un poco hacer una relación entre cómo las áreas van disminuyendo a la medida que vamos avanzando con la terapia. La palpación del tejido muscular, principalmente sobre el tono, que puede ser hipotónico, hipertónico, espasmo. Cuando ocurre algún problema del tono, no es propio del tejido muscular, es algo más del sistema nervioso. Pero principalmente lo que es el trofismo y la presencia de depósitos musculares es algo eventualmente del tejido muscular. Bueno, la hipotonicidad es la disminución del tono, la hipertonicidad es el aumento del tono. Siempre va a desaparecer con una buena sujeción, pero hay que tener claro que la hipertonicidad un poco que se busca acá es una hipertonicidad por causas químicas, como por ejemplo porque hice mucho ejercicio, o me inyecté algo y me hizo mal, ¿ya? Porque la hipertonicidad desde el punto de vista neurológico sí o sí va a tener un problema de un pilar de tipo nervioso. Por eso que es mejor buscar trofismo muscular que hipertonicidad en el caso del pilar muscular. Bueno, la presencia de espasmo es una contracción repentina, violenta e involuntaria de un grupo de músculos. Algo propio del músculo, es como que el músculo se contrae de manera involuntaria. Luego hay una fibrositis, atrofia o sarcopenia, que es cuando el músculo pierde masa muscular, eso es un problema de trofismo. La diferencia entre fibrositis, atrofia y sarcopenia es que la fibrositis es la cicatriz de un daño en el músculo, la atrofia es la pérdida del trofismo muscular y la sarcopenia es el proceso de atrofia muscular característico del adulto mayor. La hipertrofia sería cuando el músculo aumenta su masa, por ejemplo en una persona que practica halterofilia. Los depósitos musculares serían depósitos de ácido láctico que generan un acortamiento de la musculatura, con la consiguiente pérdida de flexibilidad. Entonces, las condiciones musculares pueden ser clasificadas también según la forma donde se originan. Pueden ser involuntaria, química, voluntaria o acortamiento adaptativo. La involuntaria es que si uno apoya bien la mano, esa hipertonicidad se vuelve normal. Aun cuando la extremidad se sigue sintiendo pesada. En el caso de una condición muscular química, aun cuando el paciente tenga la mano bien apoyada, la condición del músculo en hipertonía o espasmo se mantiene. La condición muscular voluntaria es que al estar apoyada, los movimientos voluntarios no están restringidos, el paciente sí puede mantenerla estable. El acortamiento adaptativo es que el tono está normal, pero el rango está disminuido porque el músculo ya lleva mucho tiempo en una posición. Son la gente principalmente que es corta y deficiente en elasticidad. Bueno, la palpación sobre el tejido vascular y nervioso, principalmente sobre los nervios, la arteria, las venas. Nosotros no tenemos mucha cultura como kinesiólogos de palpar las venas y las arterias, pero deberíamos aprender a darle el valor que tienen, porque al fin y al cabo todos los procesos inflamatorios y de edema y de equimosis o de hematomas están relacionados con el sistema vascular. Entonces nos enseñan poco a palpar vasos sanguíneos, pero debería ser relevante principalmente por esta justificación en base a que uno de los cuadros de disfunción más característicos son los edemas y la inflamación. Y luego tenemos la palpación de la piel, que es principalmente más apreciativa sobre la temperatura, sobre la zona que está inflamada. La humedad de la piel también es un buen signo para poder conocer la condición del paciente. Una piel seca tiene signos característicos y habla de un proceso de deshidratación, que lo más probable es que está también ocurriendo en los músculos de esa zona. Hay que evaluar las heridas que están cicatrizadas y hay que saber también tratarlas. Hay muy poca gente que se dedica a curaciones de heridas y de hecho es un campo laboral que yo creo que puede ser explotado bastante. Se dedica a la enfermera esta, pero sería muy bueno que el kinesiólogo se dedicara a este aspecto también, sobre la cicatrización de la herida y tener herramientas para poder hacerlo. No solamente
no solamente a través de agentes físicos como la ultravioleta, sino que a través también de medicamentos y uso de herramientas ahí no quirúrgica, pero sí quizás de punción. Bueno, en la piel se realiza un test que se llama el scratch test, que es como levantar la piel principalmente, lo tengo que mostrar yo en un laboratorio. Y lo último es la palpación del tejido subcutáneo. La palpación del tejido subcutáneo es levantar la piel y ver cómo está el estado de lo que está abajo, que es principalmente fascia, y principalmente se realiza a través de este scratch test. Bueno, ya lo habíamos hablado el otro día, y un poco, claro, si yo tengo dos patologías que son muy distintas, como un esguince de tobillo y una fractura de la fíbula, en verdad lo que va a contar el paciente como en la anamnesis va a ser muy similar. Y las palpaciones también van a ser muy similares, pero van a haber cosas muy detalladas que pueden hacer la diferencia entre si yo tengo un esguince de tobillo grado 2 y una fractura de la fíbula, que es principalmente la palpación por la movilidad. Si yo tengo un esguince de tobillo, yo hago una palpación y a la vez muevo el tobillo, lo más probable es que me va a doler al paciente. Pero en una fractura, el paciente como ya tiene dañada la estructura, si yo lo palpo y lo muevo, él perfectamente podría no sentir dolor. Y ese dato podría hacer la diferencia entre poder diagnosticar un esguince de tobillo y una fractura. Y también otra de las formas de poder diagnosticar un esguince de tobillo de un grado 2 y de una fractura podría ser la descarga de peso. Porque si yo les pregunto a ustedes, un paciente que tiene un esguince de tobillo grado 2, obviamente tiene un problema de descarga de peso, pero ¿quién es el que tiene mayormente un problema de descarga de peso? ¿El fracturado o el que tiene el esguince? ¿Quién no va a poder apoyar el pie porque le va a doler mucho cuando lo apoye? Obviamente el dolor no es una buena característica, pero en el pensamiento lógico, ¿quién es de los dos el que debería doler más cuando apoye el pie? El fracturado. Fracturado, ¿cierto? Entonces no. Entonces vamos a colocar ahí descarga peso. ¿Cómo lo hicieron para colocar dos? ¿Cómo era esto para dos? Deshacer combinaciones de centro. Entonces, alterada, suavemente, o levemente. Esta va a estar alterada gravemente. O gravemente. Texto 14. Texto 14. Este igual podría ser un dato que va a marcar la diferencia. Entonces veámoslo de esta manera. Miren, con esto terminamos la clase de hoy. Llega un paciente, ¿cierto? Ustedes no saben lo que es, ustedes no saben que tiene un esguince y no saben que tiene una fractura. Lo evalúan. Los dos tienen dolor en la cara lateral, los dos tienen hipomovilidad del tobillo, pero el de la fractura quizás tenga más rigidez articular. El otro tiene el tobillo más restringido nomás. Los dos tienen una inflamación edema, los dos tienen una pérdida de apoyo parcial del pie, o sea, uno tiene parcial y el otro tiene total, y principalmente uno tiene astasia, que es la pérdida de la estación de pie, y uno tiene inestabilidad y el otro tiene una hiperestesia nociceptiva, es decir, el dolor que tiene es más fuerte, y además tiene inestabilidad también. Entonces, si yo lo palpo, yo le hago la palpación por condición, obviamente es positiva, le va a doler lo que tenga edematoso, doloroso, le va a doler. Pero si yo lo palpo con movilidad, el que está esguinzado, como todavía tiene ciertos rasgos del ligamento unido, le duele cuando lo muevo. En tanto, el paciente que está ya fracturado y que ya se fracturó el hueso, no, si yo lo muevo, le va a doler, pero en verdad la palpación por movilidad no va a ser tan significativa como en un esguince. Obviamente va a depender de la condición del paciente. Y si yo le evalúo los puntos sensibles, los lugares donde le tiene la molestia, obviamente los dos van a ser positivos. Entonces, al fin y al cabo, yo tengo muy poquita información para poder hacer la diferencia si uno es un esguince y el otro es la fractura, con cosas que obviamente van a estar ahí en el día que algo así les suceda, o que tengan que en el fondo pensar si es una o es la otra. Pero, por ejemplo, los datos muy menores, como la descarga de peso, que ya estaba ahí, pérdida de apoyo parcial del pie, el otro es total, eso también podría ser un rasgo que podría hacer la diferencia entre uno y otro.
y después al fin y al cabo lo podemos confirmar netamente con un examen, y el examen que van a tener que elegir para una patología y el otro también tiene que estar acorde a lo que ustedes piensan como hipótesis. Si yo tengo un paciente que tiene 15 grado 2, yo no debería mandarle a sacar una radiografía para poder ver el E15 del tobillo, porque en un E15, en una radiografía solamente se ven los elementos óseos. Obviamente a los dos los puedo mandar a sacar una resonancia magnética, y con la resonancia magnética podría llegar a la conclusión ambos, pero no es lo más económico para poder llegar al diagnóstico. Entonces, pensándolo así en ser acertado y eficiente en la elección del examen para poder diagnosticar la patología, en una E15 yo debería hacer una eco y en una fractura debería hacer una radiografía. Si en los dos hago una resonancia, obviamente en los dos voy a llegar al diagnóstico, porque la resonancia permite ver todo. Entonces, un poco ahí como crítica hoy en día, sacarse una resonancia no tiene ni una gracia, porque al final muestra el tiro del diagnóstico. No hay un ejercicio de razonamiento clínico en la realización de una resonancia. Y de hecho yo les voy a, cuando lleguemos a la imagenología, van a darse cuenta de que no todas las personas que tienen una lesión en la resonancia magnética es realmente el origen de su dolor, que es todo un tema. Así que, bueno, hasta acá es la clase del día de hoy, hasta la palpación. Ya la próxima semana entramos así como detalles de segmento por segmento. Vamos a partir con el hombro. Vamos a ver si podemos clase por clase avanzar como por segmento, o si no, toda la extremidad superior de una y después toda la extremidad inferior de una. Y cuando volvamos a la presencialidad con la gente de Antofa, principalmente vamos a ver evaluación postural. Vamos a hacer un práctico de evaluación postural y vamos a hacer un práctico así un poco ensayo de anamnesis, como inventar así que uno es de paciente y el otro es el que lo escucha, para poder llegar a la idea y las preguntas que tengo que hacer en una anamnesis, como un poco colocarlo en esa situación de entrevistar a alguien. Y principalmente evaluación postural. Con eso vamos a partir de manera presencial, y después, según cómo estén los tiempos, vamos a ver si hacemos palpación o no. Yo sé que igual ustedes vieron palpación, lo tuvieron con Marcelo Tapia, pero yo ahí detengo la grabación. No sé si ustedes tuvieron al final las actividades presenciales de palpación.